Ya regresó Ale. Hola, Ale, otra vez. No nos abandones. Ya llegó Steffi. Ok, el día de hoy vamos a desarrollar la parte ya inicial, ya estructural de la evaluación neuropsicológica. Toda evaluación tiene como fin último lograr un resultado. Ese resultado se llama diagnóstico, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que podamos lograr tener la observación, la mecánica, la presencia de un diagnóstico neuropsicológico que a su vez nos permitirá la explicación, la exploración de las situaciones que estén presentando nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Recuerden, es una clase básica, pero tiene mucho que ver con carga clínica, de la psicología, de la práctica, de la psicología clínica, ¿ok? Entonces, dentro de esa mecánica, vamos a encontrar precisamente la necesidad de ir observando proceso a proceso, segmento a segmento, lo que implicaría llegar a una perspectiva semiológica, o sea, clínica, o sea, diagnóstica de nuestros pacientes. Recuerden que esto es una clase de prueba. Si no participan, ejercicios. Si no participan, trabajos. Si no participan, lecturas a poder acabar todo. Bueno, todos al monitor. Esta parte de la evaluación neuropsicológica va a implicar precisamente una, pues una manera de ejemplificar, de observar cómo es que se está dando el diagnóstico. Vamos a intentar responder a esto. ¿Qué es diagnóstico en neuropsicología? ¿Cómo les fue en la lectura? Ahí decían muchas cosas de eso. ¿Qué es diagnóstico en neuropsicología? Los leo, los escucho. Podemos ahorita ir abriendo los micrófonos para que quede más claro. A ver, cuéntame, Sabri, ¿por qué no te gustó la lectura? Abre tu micrófono, compártelo con el grupo. Bueno, entonces te leemos. Sabrina nos comenta en el chat que no le gustó la lectura. ¿Algún motivo, razón en especial? Considero que es una lectura sencillita, pequeña. Fueron 4 paginitas de diagnóstico neuropsicológico. Los autores de la lectura son los autores de la prueba que vamos a acabar viendo. El diagnóstico es un acto de conocer, Sabrina, no me gustó, no puedo, pero es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad. El diagnóstico es el acto de conocer la naturaleza de la enfermedad mediante la observación de síntomas o signos. Ok, vamos a quedarnos con esa que nos dice Guadalupe. A ver, poco a poco, y voy escribiendo, de conocer naturaleza de enfermedad mediante la observación de síntomas y signos. Aquí tenemos unas palabrotas que están muy claras, que están muy acentuadas. Uno es síntoma, otro es signo. ¿Ya las habían escuchado? ¿Ya las habían visto? ¿Alguien que abra su micrófono o leo en el chat? No se preocupen. Profe, yo tengo una duda de A eso. ver, cuénteme. Hay una parte que dice, se refiere al síndrome en el cual concurren los síntomas y signos del paciente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en un ejemplo de un síndrome? ¿Qué es un síntoma y qué es un signo? Vale, vamos poco a poco, para ahí quería llegar. ¿Quién nos habla? ¿O es el fantasma? Fui yo, Jorge. Jorge.
Yo pensé que había sido Danny Phantom. No pasa nada, ni modo. Es real, tendremos que responder. Preguntas reales. ¿Dónde habían escuchado estas palabras? Síntoma, signo y síndrome. Observen, más o menos comparten la misma raíz etimológica. Se escuchan casi igual, pero no son lo mismo. Signos son características específicas que van a estar presentes para el observador. Yo tengo un ojo morado. ¿Signo de qué? Recibí un puñetazo, de que recibí un golpe, de que algo pasó en esta área donde tengo mi ojo tipo panda. Síntoma. ¿Qué va a significar? Sí, muchachos, aguántenme. Vamos en la clase, ¿sale? Es importante que entendamos esa nueva mecánica. Vamos poco a poco, vamos en la clase. Estamos desarrollando toda una narrativa inclusiva, participativa, para que ustedes puedan tener esto más fluido y para que pueda lograrse, pues, el mayor entendimiento en el menor tiempo posible, para que, pues, no tengamos que estar acá 2 horas sentados viendo y bronceándonos con los monitores, ¿va? Signo, tengo un ojo morado, signo de que todos los demás pueden ver, de que alguien me golpeó, de que recibí un puñetazo, de que algo está inflamado o decolorado, ¿sale? Colorado de otra forma. Signo implicaría todo lo que yo digo que representa ese signo, o sea, toda mi experiencia subjetiva, ¿vale? Si yo como síntoma, llego con ustedes, le digo, fíjate que me encontré a uno de mis enemigos del pasado y nos dimos una golpiza, y por eso es que tengo mi ojo morado, ese es el signo, pero ese es el síntoma que lleva ese signo. El síntoma sobre todo es una experiencia subjetiva, ¿sale? Llego al similares, ¿sale? En el similares le llego con el doctor con mis síntomas. El doctor me pregunta, ¿qué pasa? Y yo le voy a decir, mi doctor, me siento caliente, me siento con fiebre. Sí, vamos poco a poco. Me siento con fiebre, en esa fiebre, además tengo dolor en el estómago y cada vez que voy al baño evacúo muy líquido, ¿ok? Eso que yo estoy reportando se llama síntoma, una serie de síntomas. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy viviendo. El doctor no puede ver mi dolor, pero puede escuchar que yo reporto dolor. El doctor, hasta que no vea la evidencia clara, no puede saber que yo estoy evacuando más líquido, sino que yo lo reporto, ¿sale? El doctor no puede ver mi temperatura, pero yo puedo decir que está elevada, que estoy caliente, que me siento incómodo, ¿va? Eso es síntoma. Signo, cuando el doctor toma un termómetro y me lo pone en el brazo. En ese momento yo tengo, él tiene un signo de cuánta temperatura estoy presentando. Signo, cuando de repente tengo ganas de ir a hacer una evacuación y el doctor ve la evacuación y dice, no, pues sí, es líquido. Porque ese es el signo, lo que otro observador puede ver sin que necesariamente la persona manifieste su síntoma. A lo mejor el doctor del CIMI me dice, hazte un laboratorio CIMI para ver qué tipo de infección tienes. Y me manda un cultivo, me manda una reacción febril, me manda cuanta prueba quiera mandarme. En ese caso, el resultado de la prueba van a ser signos, ¿sale? Todo enmascarado, todo cuadrado, todo observado, de manera general, se va a considerar un síndrome, ¿sale? En este caso, fiebre más dolor de estómago más evacuaciones que tengo. Sí, el signo es de carácter objetivo, el signo es de carácter evidente, ¿vale?
Pero entonces yo tengo una duda. Si usted dice que es objetivo y demás, en su lectura dice que a los signos son manifestaciones halladas por un examen, es decir, la semiología. Y pues se supone que Semiología. cuando es un examen no es objetivo, es de acuerdo a las mediciones que ya tienes por, en este caso, por los diferentes eh, exámenes. También habla de que existen pruebas psicométricas y no pueden ser tampoco objetivas, ¿no? Como que raro, ya lo había La entendido en la lectura y usted me acaba pruebas de confundir. psicométricas intenta ser objetivo, ¿sale? Hay asegúnes con la psicometría, que ahorita lo vamos a explicar, pero no, todos los signos son objetivos. Vuelvo a dar una revisada a la lectura, porque precisamente es lo que se intenta cuando se hace una prueba, quitarle la subjetividad al observador externo y poder meterlo. La semiología es el conjunto de la interpretación del signo. Y hay semiología para todo. Por ejemplo, la interpretación del lenguaje no verbal es un aspecto semiológico de la comprensión del lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo llegue con la camisa desabotonada hasta acá, donde mi semiología me va a indicar que yo pertenezco al grupo de los mis reyes, o que yo llegue con una corbata hasta acá, en donde la semiología me va a decir que yo soy un godines. ¿Me doy a entender? Esa interpretación subjetiva de darle uno y otro es semiología, eso es subjetivo, porque yo estoy determinando el rasgo, la forma, la característica, el criterio. Pero cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de que el signo es observable desde cualquier punto de vista, ¿vale? Diferente al síntoma en donde lo que se reporta, lo que se observa, es lo que la persona está sintiendo, viviendo, expresando. Vamos con otro Pero no se ejemplo supone que el de... síntoma, ¿Mm? sí, o sea, lo que expresa la persona, la normalidad reportada por el paciente, se supone que es el síntoma. No, no nos confundamos. Lo anormal reportado del paciente, ese es síntoma, ¿sale? ¿Por qué? Porque el síntoma es una experiencia subjetiva muy regularmente desagradable a las otras características. ¿Me doy a entender? Ahorita, si las personas tienen techo, seguridad de comida y agua, podemos decir que una persona está bien, ¿sale? ¿Por qué? Porque tiene sus necesidades básicas cubiertas, por así decir, ¿no? Después de que cubrimos esas necesidades, las personas van a buscar afiliaciones, cariño, trabajo, reconocimiento y satisfacción, por así decirlo, ¿no? El auto, ¿cómo se llama eso? Pirámide de Maslow. Llegar a estas partes más altas de la pirámide de Maslow. Toda la experiencia superior a las necesidades básicas son necesidades subjetivas de las personas. Y qué bueno que las tengan, pero son partes de un síntoma de la necesidad de querer hacer más y más y más y más. No que no estemos bien. Cuando nosotros llegamos a un aspecto de diagnóstico, regularmente decimos todo lo negativo que podemos identificar en ese proceso. ¿Sale? En esa identificación de lo negativo es donde necesitamos precisamente ese tipo de discriminación entre el signo y el síntoma. El paciente va a llegarte con síntomas. Por ejemplo, me duele la cabeza, tengo fallas en memoria, ya no recuerdo dónde dijo las cosas, pero que eso signifique falla en la memoria es distinto. El síntoma, el signo, es lo que yo voy a observar en las pruebas. ¿Por qué?
porque me va a sacar baja calificación en esto, me va a sacar baja calificación en aquello, va a tener buena calificación en esta rama, pero mala calificación en la otra, y eso significa congruencia semiológica, o sea, que la lógica del síndrome que tiene, o sea, del conjunto de signos y síntomas, tiene una salida, tiene una dirección. Vayamos poco a poco. Signo, entonces es lo evidente, lo objetivo. Síntoma, lo subjetivo reportado por el paciente. Síndrome, el conjunto de estas tres cosas en una etiqueta, en un diagnóstico. ¿Más o menos? Nótese que esto es contenido de una clase que tomarán, pero necesitamos verlo porque pues vamos a hacer evaluaciones neuropsicológicas, vamos a ver evaluación neuropsicológica, y si no vemos el objetivo de la evaluación, pues no vamos a entenderle mucho. ¿Sale? Si gustan, profundizamos en la próxima clase un poquito más sobre el proceso semiológico para llegar a un diagnóstico. Ya a lo mejor con una diapositiva específica. Dime, Raúl, de signos. Vamos a hacerlo de una vez. Nada más les pido que me den un minutito para localizar la diapositiva. Y ya con eso, para que no nos quede duda. Dejen localizo. Veamos con el ejemplo de otras personas, ¿les parece? Cuando a un grupo de estudiantes se les pide que puedan decir cuál sería la definición de síntoma, alguna gente dice, un conjunto de señales que te da el cuerpo de algo que no funciona correctamente. Una o varias manifestaciones que pueden tender a patología, la alteración del organismo que pone en manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza, o el síntoma es referido de manera subjetiva por el enfermo cuando percibe algo anómalo en su organismo. Signos van a ser los rasgos no adaptativos, ¿sale? Signos van a ser el golpe, la inflamación, el número de la temperatura que tenemos porque alguien nos midió, ¿sale? El síntoma va a ser el reflejo subjetivo del pacientito, del muchacho que esté propuesto de esa forma. El síndrome entonces será el conjunto de signos y síntomas que juntos se caracterizan en un cuadro específico. Puede ser solamente la construcción del conjunto de síntomas, ¿sale? Me duele la cabeza, tengo dificultades en el estómago, tengo dolor para respirar y dificultades para respirar, y estuve en el extranjero hace 3 meses, sobre todo en Italia. ¿Qué tengo? La enfermedad del coronavirus, porque es un conjunto de cosas específicas, ¿sale? Veámoslo desde el punto de vista del trastorno. El trastorno es un conjunto de signos y síntomas con evidencia medible y cuantificable, regularmente usado para problemas psicológicos o psiquiátricos. Síndrome, trastorno, síntomas, signo. ¿Queda un poquito más claro? Veamos qué nos dice el chat. Hagan exámenes, experiencia subjetiva, síndrome entonces el conjunto de esto, así es, ¿sale? El síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Ejemplo de signos, ok. Cuando llegamos al ISSSTE y en el ISSSTE nos dicen,
Pase con la enfermera para que le tome los signos. ¿Qué nos está tomando la enfermera? Temperatura, tensión arterial, oxigenación, capacidad de oxigenación en la sangre, glucosa y probablemente nuestro ritmo cardíaco. O sea, mediciones específicas de aspectos que yo no estoy reportando. Yo no llego con la enfermera a decir, a ver, mis signos son caliente en mi temperatura, presionado en mi tensión arterial, en mi glucosa, cansado porque me siento agotado y eso es. O sea, sí son manifestaciones subjetivas de los signos, pero eso se llaman síntomas cuando yo los reporto, cuando yo los digo. Ok. Medio baja no he comido. Ándale, a eso se refiere, pero pues desde un punto de vista sintomatológico distinto. Que te salga tu medición de que te sientas cansada porque no has comido, se entiende que tu glucosa está baja. Pero ¿cuánto baja? Ese es el signo. Muy bien, acto de la naturaleza de la enfermedad mediante la observación. ¿Qué más va a ser el diagnóstico? A ver, cuéntenme, muchachos. Para que pueda ir escribiéndolo. Que alguien abra el micrófono y que diga, yo te digo, Mauricio, que es diagnóstico. Pues se supone que el diagnóstico está dividido, ¿no? Yo encontré sindromático, encontré etiológico, encontré, se me cae la libreta, topográfico, neurológico. Ok, no es una definición del diagnóstico, pero nos ayuda, ¿sale? Aunque vamos a profundizar un poquito en eso. ¿Quién habló? Fanny, ok. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acto de encontrar el síndrome responsable de síntomas. Muy bien. Esto nos va a servir para realizar nuestros ejemplos. Tipo de diagnóstico, como nos decía Fanny. Diagnóstico sintomático es el que se va a desarrollar cada vez que nosotros observamos el reporte de nuestros pacientes en su sintomatología. Dime, Lupita. ¿Diagnóstico? ¿Qué es? Diagnóstico es encontrar la lógica al conjunto de signos y síntomas que te da un síndrome o un trastorno, como gusten verlo así. El síndrome tiene una lógica, ¿sale? A mí me dicen que tengo diabetes. Entonces, la diabetes se compone de un signo que es una medición de glucosa arriba de 110 unidades por decilitro cúbico, de algunos síntomas como pérdida de peso, como sed constante, como, ay, de 200, no, a partir de 110 ya es diabetes, ¿eh, mujer? 200 es ya un poco control. No, dígaselo a los doctores, 100, un poco elevado de 100 es cuando comiste algo dulce y es aceptable. En Elevado de ayuno, 200 es 110 en ayuno, mujer. Las mediciones de glucosa se hacen en ayuno de 8 horas. Voy a usar un meme que tengo preparado para estos casos. Y un perro atrás de aquí. Nada de revolver. Es más, vamos a invitar a un médico para que lo podamos ver.
Va de nuevo el meme. Y va mi rostro. Pero tienen razón, no somos médicos, entonces vámonos a lo que nos compete. Vamos a la psicología. En ese caso, cuando tenemos esta situación de diagnóstico, cuando nos dan un diagnóstico, es porque alguien especialista nos permite encontrar la lógica de entre todas estas series de signos y síntomas que nos dan una enfermedad o que nos dan la congruencia de una enfermedad. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos de sintomático es porque el paciente está presentando cada una de sus características dichas por él mismo desde su subjetividad. La lectura menciona un diagnóstico etiológico. ¿A qué creen que se refiere? ¿A qué nos dice la lectura con etiológico? ¿Los leo o los escucho? Anormalidad, no. La anormalidad está presente en cada uno de los diagnósticos, por eso es que sale de la norma, que sale de la media. La causa, sí, la causa de cualquier diagnóstico es la anormalidad. ¿Vale? La etiología va a ser, como nos dice Ale, la causa. ¿Dónde, por qué, cómo, cuándo? Hay algunas causas que son las más frecuentes en el daño neurológico, en el daño del cerebro. ¿Cuáles nos mencionaban la lectura? Afasia es otra cosa. Afasia ya es el síndrome. Ahorita estamos en el diagnóstico etiológico. Cuando decimos afasia de Broca, ya tenemos un diagnóstico etiológico, porque ¿dónde se encuentra la afasia? En el área de Broca. Accidentes cerebrovasculares, exactamente, que se nos reventó una venita, y en la vena que regularmente se revienta es la arteria cerebral media. Entonces ahí ya tenemos dónde está el diagnóstico, dónde está el trastorno, tenemos una etiología de daño. Muy bien, cuando hay una infección, cuando hay un trauma por golpe, ya sabemos que el paciente llega así porque iba rapidísimo en la carretera y se impactó. Muy bien. Topográfico, ¿a qué creen que se refiere con diagnóstico topográfico? ¿Dónde se localiza específicamente? En la clínica, cuando ustedes vean pacientes, es difícil que necesariamente venga información topográfica. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de específicamente el área, específicamente la zona, específicamente el rasgo de lo que se descompuso, lo que se afectó, lo que se alteró. Les digo que es difícil que puedan tener esta situación porque nosotros, o como neuropsicólogos, o como clínicos psicólogos, van a intentar rehabilitar, readaptar, atender esa situación. Donde funciona más el diagnóstico topográfico, y ese sí es indispensable, es en la neurocirugía, porque ahí necesitas saber específicamente qué área está dañada, qué área está conservada, para que no con el bisturí, no con los dedos, no con los procedimientos, pues vaya uno y le dé una torre. ¿Sale? El diagnóstico topográfico se logra en parte por los nuevos modelos de neuroimagen, los nuevos métodos de neuroimagen que hacen maravillas, ¿sale? Sacan placas, resonancias funcionales, magnéticas funcionales, que nos permiten saber hasta dónde está el núcleo del pensamiento cada vez que yo me imagino una hamburguesa, o me imagino salir de vacaciones, o me imagino que un niño fue golpeado por su papá, ¿vale? En ese caso, a eso se refiere con diagnóstico topográfico. Y ahora sí, vamos con el diagnóstico sindromático. ¿Qué creen que significa sindromático según la lectura? Lo que nos decía Stephanie, ya es la lectura, ¿sale? Ya es la enfermedad, afasia, agnosia, amnesia,
discalculia, y otros, cuéntenme. Alexia, agrafia, ok. Tengo una paciente que se llama Alexia, entonces cada vez que la veo me acuerdo de esa paciente. La palabra, porque es rara. Perfectamente bien contestado. Ahora, ¿qué significa, intentando responder el resto de la conversación, qué significaría entonces un diagnóstico sindromático? Lo que quiere lograr la neuropsicología, observar qué rasgos, qué características, qué criterios, qué funciones aparecen en cada uno de esos movimientos diagnósticos, en cada una de esas entidades patológicas que podemos llamar síndrome. ¿Vale? Observen más o menos la figura. El síndrome de Asperger pues, se caracteriza por un múltiple conjunto de rasgos distintos. El topográfico, podemos localizar específicamente un área. El sintomático es una referencia subjetiva y el etiológico es la causa, el origen, la situación. A ver, voy a preguntarles algunas características del análisis sindrómico, porque estas características incluso las pusieron en sus glosarios. ¿Qué significa alexia? ¿Quién contesta? Pérdida parcial o completa de la capacidad de leer por una lesión cerebral. Muy bien, estrellita X3. Tú muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién me dice qué significa agnosia? ¿Los leo o los escucho? Diría Talía, los veo, los siento. Incapacidad para reconocer, espérame, identificar informaciones que llegan a través de los sentidos, en específico la vista. Es la incapacidad de reconocer. Muy bien, Jimenita. X4 para usted y su participación. Guadalupe, pérdida de capacidad de identificar objetos, ¿ok? Alguien que me pueda decir amnesia. Y no, no es la canción del inspector. Ay, chiste estoy diciendo hoy, ¿verdad? La memoria, usted muy bien, Lupita. Pérdida parcial de la memoria. Ahora tenemos que está bonito, que aparece en la lectura y que si lo aprenden bien y lo pueden ir resolviendo, les prometo que les va a dar cuando salgan y sean graduados, es el que les va a pagar el coche nuevo de agencia que quieran sacar. ¿Qué sería un síndrome disejecutivo? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Le ganaron, pero todo bien. Luis también, amnesia, pérdida parcial completa de la memoria. Ustedes muy bien. Media estrellita para cada uno, pero ni modo. Síndrome disejecutivo. ¿A qué creen que se refieran con síndrome disejecutivo? Pistas. El síndrome disejecutivo es el que aparece por fallas en la organización del tercer bloque funcional, o sea, de manera topográfica, por la disfunción del lóbulo frontal. Síndrome disejecutivo. ¿Tiene que ver con lo que son, cómo te relacionas? O sea, lo que son normalidad, leyes y demás.
Puede ir por ahí. Recordemos que el pacientito que ya vimos en video documental, alteraciones en las funciones ejecutivas, ok, nos pone Lupita Ventura que sería una función ejecutiva, pero vamos poco a poco. Recuerden a Piñas Gay. Piñas Gay tenía disfunción ejecutiva, ¿vale? Recordaba, platicaba, conservaba el lenguaje, pero su conducta era un desastre. Alteraciones en las funciones ejecutivas. Intentemos contestar eso. ¿Qué sería una función ejecutiva? Problemas de memoria, dificultades de razonamiento, toma de decisiones, planificación, análisis, perseveración y falta de concentración. Ok, eso está muy descrito, eso está muy bonito. Cambio de comportamiento. Vamos a irnos al aspecto más básico de del síndrome disejecutivo. Falla en la toma de decisiones, como nos dice Lupita Mesa. Falla en la planificación, en el análisis, altas perseveraciones de la conducta y falta de concentración. O sea, el frontal no puede lograr hacer bien su trabajo de coordinar todo lo que sería nuestra conducta voluntaria. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo pondríamos aquí? Síndrome disejecutivo, dificultades motivada. Ok, vamos a hablar un poquito de normalidad, porque creo que la lectura o se enfocaron mucho en estos aspectos de normalidad en la lectura. A ver, nos dice Ventura, este síndrome se puede encontrar en el lóbulo frontal, es parte del lóbulo frontal. Dime, Alejandrita, ¿qué le puedo ayudar? ¿Va a subir lo que estoy escribiendo? Sí, es parte de las presentaciones que se irán subiendo a plataforma. Vamos a regresar rápido. Perfecto, Ale. Recordemos que pues, si no les hago mucho caso es porque me aguantan al chat o abren su micrófono tantito para darme tips. Todo esto será puesto en plataforma, ¿vale? Ahora, ¿qué más nos está diciendo la lectura? La lectura nos está diciendo que dentro de la observación de todas estas características, vamos a observar un aspecto en la variación de las desviaciones estándar. ¿Han visto esta figura que parece un fantasmita, que parece el sombrero del Principito, que parece como que le echaron una sábana a una piedra? ¿Saben cómo se llama la figura que está apareciendo en su pantalla? Campana de Gauss, muy bien. Esta campana de Gauss es una representación estadística de la normalidad, ¿sale? Vamos a poner una línea en medio de esta campana que nos va a representar la normalidad. La normalidad, en este caso, va a ser lo más frecuente que aparece en una población, ¿sale? Hagamos un ejercicio de normalidad. ¿Cuál es la edad ideal para casarse? Los leo. Nunca, ok. ¿Quién más dice nunca? Ninguna. ¿Qué más? Vamos. 25 dice Jackie, 27 dice Ale. 25 dice Tommy. 30, 28, 35, 20. Ok. De todas las edades que ustedes están poniendo, vamos a hacer un promedio y más o menos a ojo de buen cubero va a acabar entre 27 y 28, ¿sale?
28 años para la población del salón es la media para casarse, ¿sale? Cuando nosotros nos casamos a los 20, estamos en una tendencia baja. Cuando nosotros nos casamos a los 35 o nunca, dirían los otros compañeros, estamos en una tendencia alta o viceversa, como gusten y manden. La normalidad va a ser el promedio estadístico que vamos a tener ahí, ¿ok? Cuando se desarrollan las pruebas neuropsicológicas, se jactan de tener una evidencia estadística porque es lo más viable, lo más observable que puede existir dentro de este proceso de evaluación, ¿sale? Entonces, vamos a tener una media estadística de la puntuación y de ahí vamos a tener ejecuciones que vamos a considerar extrañas, patológicas, raras, a partir de 2.5 desviaciones estándar. Y vamos a entender como sobresaliente arriba de 2.5 desviaciones estándar. ¿Me doy a entender cuando digo desviación estándar? Más o menos en este ejercicio de las edades para casarse, una desviación estándar serían bloques de 3 o 4 años. Estoy haciendo cuentas charras, ¿eh? No se crean. Entonces, si la media estadística es 28 años para casarse, si yo me caso a los 24, tengo una desviación estándar abajo. Si yo me caso a los 20, tengo 2 desviaciones estándar abajo. Si yo me caso a los 18, 17, significa que me estoy casando, según la normatividad, 2.5 desviaciones estándar abajo. O sea, que si estoy medio perdido cuando me caso. ¿Sale? Si yo, del otro lado del extremo de la curva, me caso a los 32, estoy una desviación estándar, me caso a los 36, 2 desviaciones estándar, me caso a los 40, estoy a 2.5 desviaciones estándar, ¿sale? Pregunta, tienen a 3 conocidos, uno se casó a los 28, uno a los 18 y uno a los 40. ¿Quién es el más normal? Exactamente, ¿se entiende? Es como más o menos se observa la normalidad durante este proceso estadístico, ¿ok? Las desviaciones estándar, si se dan cuenta, presten atención un poquito a la presentación, a la diapositiva, son representadas con el bloque de las zetas. A la mitad de la curva, el punto más alto es el 50%, y de ahí tendremos calificaciones en negativo y en positivo. Y dependiendo de cómo se organicen los números, eso es algo que verán en estadística, ¿sale? En construcción de pruebas psicológicas. Pero, de rápido, cuando estamos en este segmento de la curva, en 2.5 desviaciones estándar, o sea, sí muy para la colita, y muy para la colita del otro lado, podemos decir que son puntajes patológicos o puntajes fuera de rango, fuera de curso, ¿sale? Vamos a la presentación. En este caso, hay criterios para la evaluación neuropsicológica que debemos de tener en cuenta. Podemos hacer un diagnóstico por la simple entrevista porque porque observamos signos, porque nos dan sus síntomas y porque podemos ir observando la mecánica, la lógica del criterio semiológico dentro de la evaluación diagnóstica, ¿sale? Pero el criterio probabilístico es todo arriba o abajo de 2.5 desviaciones estándar, es algo extraño. Pongamos un ejemplo en neuro. Tengo que aprenderme las 16 palabras que me puso el profesor. Yo me aprendí 11. Significa que estoy a punto, que aprenderse 12, perdón, es el promedio. Todo el mundo se aprende 12 palabras, ¿sale? Ah, pero solamente me pude acordar de 7 palabras. Significa que estoy 2.5 abajo, ¿sale? Y que algo en mi memoria debe de estar raro. O que yo me aprendí las 16 sin mayor dificultad, lo que significa pues, que estoy chido, que estoy bien, que soy todo un crack en la memorización, ¿sale?
2.5 arriba, 2.5 abajo. Criterio de funcionalidad anormal. Imaginemos que a mí me ponen a aprenderme estas 16 palabras, todo el mundo logra 12, yo tengo la recuperación de 7 palabras. Pero ¿saben qué? Yo trabajo en Rapid, entonces tengo que hacer una lista de 20 elementos en donde solamente se me quedan 7. ¿Qué va a pasar? Pues que yo voy a utilizar una tableta, que voy a utilizar un organizador, que voy a utilizar una situación que me va a permitir apuntar todo, y ahora nada más voy a tener que ir repasando cada vez que le vaya a hacer el súper a una persona. ¿Recupero poco? Sí, pero soy funcional, porque tengo apoyos externos, ¿sale? Algo normal, es algo tranquilo, es algo específico que yo pueda llegar a ser anormal, pero funcional. Aún así, las pruebas me van a permitir saber esa condición, esa situación, ¿vale? También dentro de los criterios va a existir una necesidad de congruencia entre criterio psicométrico y funcional, ¿sale? ¿Qué pasaría si mi criterio psicométrico me dice, yo solamente puedo recuperar 3 palabras, y a pesar de eso puedo andar viajando en el Rapid a todo dar en la moto sin que nada me pare? No existe congruencia, ¿sale? La evaluación es un proceso que te va a exigir tener congruencia en todos esos segmentos, ¿ok? No puede ser, no es lógico que nos salga mal en una prueba, pero pueda convivir bien necesitando esa función en la vida cotidiana o viceversa. Que veamos que en la vida cotidiana nada más no se le queda nada a la persona, pero que en la prueba, pues resulta que sí. Existe otra cosa, existe una necesidad de exploración distinta. Y vamos a tener una congruencia entre pruebas. Hay muchas pruebas neuropsicológicas que van a evaluar virtualmente lo mismo. No es lógico que en una prueba de memoria me salga un resultado distinto a la otra prueba de memoria, ¿sale? A eso se refiere. Cuando yo aplique estas pruebas, lo que me salga en uno, voy a tener en otro. Va a existir una necesidad de congruencia entre las subpruebas, ¿sale? Yo tengo 16 palabras. La subprueba es que yo pueda lograr captar todas las categorías de palabras. Recuerden cómo hicimos el ejercicio, que había 4 categorías distintas. Artículos de, frutas, formas del rostro, bueno, partes del rostro, prendas de vestir y animales, ¿no? Bueno, dentro de eso, imagínense que yo hubiera aprendidome solamente 3 de 4 categorías y hubiera negligido completamente, se me hubieran olvidado completamente el rostro. Algo no es claro, algo no está bien, algo no tiene lógica, ¿vale? De eso es que tengamos lógica en todo momento. Tarea, chicos. Chan, chan, chan. Vamos a buscar todas las pruebas psicológicas que puedan encontrar, neuropsicológicas, perdón. Hay pruebas para la memoria, pruebas para la atención, pruebas para la síndrome disejecutivo, pruebas para las grafias, las gnosias, todo eso, ¿sale? Búsquenlo en internet, revisen los artículos, todo lo que les di más o menos viene qué pruebas existen, ¿sale? No. Creo que nos fue bien en el ejercicio, todo el mundo está participando bien, ¿sale? Fue buena participación en el chat. Vamos a dar una oportunidad. Solamente van a buscarlas de revisarlas, ¿sale? Apúntenlas, pónganlas en su libreta, guarden en una nota en el escritorio, porque las vamos a ocupar a la próxima clase, ¿sale? ¿Qué pruebas neuropsicológicas existen? Van a encontrar de muchos tipos. Obvio ya aquí, porque el lunes tenemos clase. Lo de hoy muy probablemente lo subo en 1 o 2 semanas. Si ven que las diapositivas las subo hasta que tengamos tiempo.
Recuerden, ahorita creo que nos fue bien, no vamos a dejar cuadros comparativos, ni listas, ni nada por el estilo. Siento que es como darles trabajo de tareas a veces innecesarias. Entonces, pero sí necesito que busquen nombres de pruebas, ¿sale? ¿Cómo se llama? ¿Qué mide? ¿Y para qué nos van a servir? ¿Sale? Pruebas neuropsicológicas. Ah, llegando tarde, Luis. Enrique. Y recuerda que te faltó barrer ahí, Esperancito. Las diapositivas. Ay, Chayito, ¿por qué eres así? A ver, ahí va. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y la última, Chayo. 3, 2, 1. Listo. Repito, entonces, nos fue bien. Sigan leyendo, muchachos. Busquen. O sea, que no se vaya a subir a plataforma no significa que no deje tarea, ¿sale? Revísenlo, pero entendamos que necesitamos tener muchísimo más flexibilidad, fluidez dentro de este manejo de plataforma, ¿sale? Hay que participar más, hay que escribir más, hay que entrar al chat, hay que hacer más didactas en este momento y espero que nos haya quedado algo de lo del diagnóstico, síndrome, síntomas, signo, trastorno y todo lo que implica la semiología clínica. Vamos a continuar con esto. Si hay más dudas, nos regresamos, ¿sale? Termino la grabación y nos vemos